de Dios y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Es un gusto estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes otra parábola, la cual he llamado Una búsqueda con fe. Y en esta ocasión nos vamos a basar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 44, que a la letra nos dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pues bien, esta parábola que el día de hoy vamos a hablar es conocida comúnmente como la parábola del tesoro escondido. Pero como hemos estado haciendo en las entregas anteriores, hoy le cambiamos un poquito el nombre, porque hay algo que Dios nos quiere revelar para nuestra vida en esta ocasión. Hemos estado hablando acerca de una parábola como una narración breve que encierra una enseñanza moral, pero a la vez revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Por eso en esta ocasión Jesús toma la historia de un tesoro escondido para hacer una referencia acerca del reino de Dios. Y el día de hoy vamos a ver qué nos dice Dios, qué nos quiere hablar Dios con esta parábola y qué podemos aprender y aplicar en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Y la pregunta obligada que siempre hacemos: ¿cuáles son los misterios del reino que Jesús nos habla en esta parábola? Y el día de hoy vamos a ir desglosando uno por uno cada frase, cada parte de este versículo, para poder entender esos misterios, esos principios que Dios dejó establecido para que el reino pudiera estar entre nosotros y pudiéramos disfrutar de las bendiciones que trae el reino a nuestra vida. Pues bien, número 1, el reino de Dios es invaluable. El reino de Dios es invaluable. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros leemos detenidamente el pasaje, nos vamos a dar cuenta que Jesús comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Y normalmente un tesoro tiene un valor incalculable. Es muy difícil conocer exactamente el valor de un tesoro. Por eso les decía, el reino de Dios es invaluable. Quiere decir que ese tesoro tiene un valor que no podemos calcular. Un tesoro tiene un valor incalculable. De tal modo que si lo que hay en el reino, podríamos nosotros entender que si el reino que compara a Jesús con un tesoro, el reino, ¿qué es lo que hace que ese reino realmente sea invaluable? Pues no es otra cosa que lo que contiene el reino. Lo que hay en el reino le da ese valor incalculable. Y algo que Dios nos quiere decir para nuestra vida el día de hoy es que si tú eres del reino, si tú eres parte del reino, tu valor también es incalculable. Por eso es que Dios nos llama a cada uno de nosotros para ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un valor incalculable. La vida de cada uno de los hijos de Dios no hay manera de compararlo con algo. Todos los millones del mundo no bastarían para comprar la vida de una persona. Por eso, la única manera en que Jesús pudo pagar el precio por nuestra vida es a través de su propia vida, el derramar su sangre para darnos el perdón de nuestros pecados y para darnos la oportunidad
de pertenecer al reino. Por eso el punto número 1 que vemos hoy es que el reino de Dios es invaluable. No hay manera de comparar el precio del reino, de tal modo que por eso Jesús lo compara con un tesoro. ¿Qué más vemos acá? Punto número 2. El reino se busca con fe. El reino se busca con fe. ¿Por qué les digo esto? Porque si seguimos leyendo, dice el pasaje, que este tesoro estaba escondido en un campo. Y aquí quisiera yo comentarles algo. A lo mejor alguna vez algunos de ustedes ha escuchado esta frase que viene de lo que es una de las leyes muy conocidas dentro de la mecánica, acerca de la ley de Newton, que nos dice que a toda acción corresponde una reacción. De tal modo que si nosotros leemos este pasaje que dice que ese tesoro estaba escondido en un campo, quiere decir que si está escondido es porque Dios quiere que lo busquemos. De tal modo que por eso el reino de los cielos está escondido como un tesoro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros como sus hijos busquemos ese reino, pero necesitamos buscarlo con fe. En otras ocasiones hemos hablado que la fe no tiene que ver con nuestro sentido de la vista, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, pero también es la convicción de lo que no vemos. De tal modo que el tesoro, si está escondido, quiere decir que no lo vemos. Por eso tenemos que buscar con fe. Y si está escondido, como les decía, necesitamos buscarlo. De tal modo que aquí se aplica una parte de la Biblia cuando Jesús en una ocasión decía, pedid y se os dará. Pero también decía, buscad y hallaréis. De tal modo que el que busca, como dice hoy en el mundo, encuentra. En las palabras de Dios decía que el que busca, halla. De tal modo que si nosotros lo vemos en forma inversa, quiere decir que el que no busca, simplemente no lo va a hallar. Por eso el reino necesita ser buscado con fe. No con lo que vemos, sino con las promesas que Dios nos da. Por eso el día de hoy podemos entender en este punto que dice la palabra de Dios. También conocemos este pasaje de Mateo 6:33, que nos dice que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Buscar el reino de Dios activa una gran promesa para nuestra vida. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que buscar con fe, porque no se va a ver a simple vista. Jesucristo invitaba a sus discípulos, invitaba a la gente que estaba con él a que necesitaban buscar el reino de Dios. Es necesario, por eso decía, busca primero el reino de Dios. Si tú y yo buscamos el reino de Dios, estamos activando una gran promesa, que es que todas las cosas que nosotros necesitemos, dice la palabra, que serán añadidas. Quiere decir que van a llegar a nuestra vida, van a venir a nuestra vida. Aquí se cumple la parte de la palabra de Deuteronomio 28, cuando habla de las bendiciones de la obediencia. Recuerden que una evidencia de fe es la obediencia, de tal modo que si nosotros buscamos, dice la palabra, que esas bendiciones de las que nos habla Deuteronomio 28 nos van a alcanzar. Por eso se activa una gran promesa para nuestra vida. Pero ¿qué más vemos en este pasaje? Punto número 3. En el reino no se debe desmayar. En el reino no debemos desmayar. Dice la palabra de Dios en este pasaje que ese tesoro, dice, que estaba escondido en un campo, dice, el cual un hombre halla. ¿Qué quiere decir? Que este varón estuvo buscando, podemos entender que este varón estuvo buscando durante mucho tiempo ese tesoro. Y de tal modo que hasta el punto
que llegó a encontrarlo. Imagínense si él hubiera pasado un tiempo y después desistía de buscar, se desanimaba, pues nunca lo iba a encontrar. Pero si dice la palabra de Dios que este hombre halló ese tesoro, que aún a pesar de que estaba escondido, él logró encontrarlo, quiere decir que en su búsqueda él no desmayó hasta encontrarlo. Por eso el Señor te dice el día de hoy, como te dice Isaías 41:10, que no desmayes. ¿Por qué? Porque Dios te dice, yo te doy fuerzas cuando estamos a punto de desmayar. ¿Quién es el que nos da la fuerza? Dios. Dios también te dice que yo siempre te ayudo. Es el que va a tendernos la mano, al que va a ayudarnos en los momentos difíciles. También te dice que yo siempre te sustento. Quiere decir que Él siempre es nuestro proveedor y el que nos va a sostener todo este tiempo. ¿Y cómo lo hace? Dice la palabra que todo eso lo hace por ti con la diestra de su justicia. Por eso aquí se combina el pasaje de Mateo 6:33. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros no desmayamos, cuando nosotros no nos desanimamos en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de ese reino, en la justicia de Dios viene a nuestra vida y nos sostiene. Por eso, para alcanzar el reino, no debemos desmayar, no nos debemos desanimar, no nos debemos ya tirar la toalla como comúnmente decimos, sino tenemos que ser perseverantes hasta que nosotros logremos encontrar esa promesa, ese tesoro preciado que Dios nos está ofreciendo. Por eso les decía que en el reino no se debe desmayar. ¿Qué más vemos en este pasaje? Número 4 dice que el reino no lo puedes comprar. Hermanos, el reino de Dios no lo podemos comprar con nada. ¿Por qué les digo esto? El punto número 1 del que hablamos, decíamos que el reino de Dios es invaluable, es incalculable el valor que tiene. Entonces, si es incalculable, quiere decir que no podemos comprarlo con nada. Hay mucha gente que pretende a través de su dinero, a través de sus acciones, ganarse el reino, pero el reino de Dios no se obtiene de esa manera. El reino, al ser invaluable, como les decía, no se puede comprar con nada. Por eso Dios nos está diciendo que nuestra búsqueda, por eso se llama esta parábola le llamé la búsqueda con fe. ¿Por qué? Porque solamente a través de la fe yo puedo alcanzar el reino, porque no puedo yo comprarlo con nada. Es más, el profeta Isaías en una parte nos habla y nos dice que nuestras acciones, nuestras justicias, que aparentemente a ojos de nosotros pueden ser cosas buenas, para Él son como trapos de inmundicia. De tal modo que ni siquiera las obras podemos nosotros a través de ello alcanzar el reino. Por eso dice la palabra de Dios que no es por obras, sino es por fe. Por eso es que todo el oro del mundo no puede alcanzar el valor del reino. ¿Por qué? Porque es más, hermano, la misma Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. De tal modo que el oro y la plata también están dentro del reino. Así que nada que pudiera haber en el mundo es capaz de poder lograr el precio para pagar el reino. Al ser así, al no poder comprar el reino, hermano, tenemos que entender que el reino entonces viene por gracia. El reino es un regalo de parte de Dios. Por eso no lo podemos comprar, porque la única manera de obtener el reino de Dios es a través de la gracia misma de Dios, de ese regalo que a muchas veces es inmerecido, pero sin embargo Dios lo pone a disposición de sus hijos. Por eso, si Dios, tomando su reino, nos los está ofreciendo como hijo, aquí podemos ver el punto que sigue, el punto número 5, que nos dice que lo mejor es entregar todo por el reino.
Lo mejor que usted y yo podemos hacer es entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que a lo mejor conocemos o poseemos. Lo mejor es entregarlo a Dios en su reino. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque si le seguimos leyendo, dice la palabra, que ese hombre que encontró el reino, dice que gozoso va por ello y vende todo lo que tiene. Cuando hablábamos hace un momento acerca de que el reino no lo podemos comprar, hermanos, por eso es que aquí aplicamos la parte que este varón dice que agarró y lo volvió a esconder. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo volvió a esconder? Porque él sabía que nada podía pagar ese tesoro. Por eso tuvo que volver a esconderlo en el campo donde estaba, porque no iba a poder comprarlo. Pero sin embargo, él entendió algo. Entendió que lo mejor era entregar todo lo que tenía. Por eso dice que él gozoso por ello. ¿Por qué? Por el hecho de haber encontrado el tesoro. Dice, va y vende todo lo que tiene. Por eso es importante que si yo voy a entregar todo lo que soy, toda mi vida y todo lo que poseo para Dios, tiene que ser una entrega de todo y con todo gozo. Todo el gozo debe estar puesta en esa entrega. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios ahí en Corintios que Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que nosotros vayamos con un sentimiento de tristeza, de lamento, un sentimiento como que no nos queda de otro y hay que darlo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Entonces necesitamos entregar todo con gozo. Por eso este varón, cuando él entiende acerca de lo que está sucediendo, dice que va con gozo y entonces vende todo lo que tiene. Por eso es importante que nosotros entendamos que solo un verdadero discípulo está dispuesto a renunciar a todo. Solamente un verdadero discípulo está dispuesto a renunciar a todo. ¿Dónde lo vemos? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí es donde Dios nos dice, solamente un verdadero discípulo está dispuesto a renunciar a todo lo que posee. Este varón contento fue y tomó todo lo que tenía, dice, y renunció a ello. Lo vendió, lo entregó, porque su mirada estaba en conseguir aquello que era invaluable, que a lo mejor con su dinero no lo iba a comprar. Y yo me preguntaba y decía, ¿qué ha aventado este varón? Porque él tampoco sabía que el dueño del terreno le iba a vender el terreno. Pero sin embargo, su búsqueda, por eso les decía yo que es la búsqueda con fe. ¿Por qué? Porque él tuvo fe de que podía lograr llegar y comprar el terreno. Por eso vemos que solamente un verdadero discípulo está dispuesto a entregar todo. Yo te preguntaría, ¿estás dispuesto a entregar todo lo que eres? ¿Estás dispuesto por ser un discípulo de Jesús de entregar todo lo que posees, todo lo que eres, todo lo que sabes, todo lo que conoces? Y entonces empezar a ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Aquel que aprende de su maestro. Que tú tengas a Jesús, a Dios como tu maestro y empieces a aprender lo que realmente Jesús quiere que tú aprendas. A ser un verdadero discípulo. Y eso nos lleva al otro punto, al último punto, que es el discípulo adquiere todo. En el reino de Dios, hermanos, el discípulo adquiere todo. ¿Por qué les decía esto?
Dice la última parte de este versículo que estamos leyendo, dice que este varón, después de que vendió todo lo que tenía, dice, fue y compra aquel campo. Compra aquel campo. Y yo les decía hace un momento, el reino no se puede comprar. ¿Por qué? Porque el reino Jesús lo está comparando con un tesoro y el tesoro es invaluable, de tal modo que el reino es invaluable y el reino no lo podemos comprar. Pero déjeme decirle algo, y es algo que Dios precisamente nos revelaba en su palabra. Es verdad que no puedo comprar el reino, pero sí puedo comprar el campo, porque este varón fue y compró aquel campo, dice la palabra. Quiere decir que sí podemos comprar el campo, aunque no podemos comprar el reino. ¿Y cómo se adquiere el campo? Esa es la pregunta, como decían antiguamente, la pregunta de los 64,000. ¿Cómo adquiero entonces el campo si ese campo posee un tesoro invaluable? La única forma de poder adquirir el campo es siendo un discípulo. Por eso el punto del que le estoy hablando es que el discípulo es el que adquiere todo. El campo, hermanos, es el discipulado. El campo es el discipulado. De tal modo que si posees el campo, lo que haya en él también es tuyo. Y eso lo entendió este varón, por eso él dijo, no puedo comprar el tesoro porque no tengo el suficiente dinero, está escondido en ese campo, pero algo que sí puedo hacer es adquirir ese campo, porque sabiendo, él por eso fue y también lo volvió a esconder, porque él dijo, si yo compro el campo, todo lo que hay en el campo pasa a ser mío. Por eso el campo tiene que ver con el discipulado, cuando usted y yo estamos dispuestos a ser verdaderamente discípulos de Jesús. Recuerde algo, el mandamiento, la gran comisión que Jesús dejó no es ir a ser cristianos. Yo siempre he mencionado que cristianos están llenas todas las iglesias. Si usted le pregunta a cualquiera, le dice que es cristiano. Pero Jesús nos mandó a ser discípulos. Dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque siendo discípulos yo adquiero todo lo que hay en ese campo. El discipulado, hermanos, es un campo no solamente de siembra. ¿Por qué? Porque es un proceso que nosotros tenemos que vivir. El discipulado no siempre es tan sencillo. Si usted estudia la vida de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús, no siempre se las vieron todas en color de rosa. Siempre hubieron problemas. Sin embargo, por estar en el reino y a través del Espíritu Santo, ellos iban superando cada situación hasta que ellos aprendieron a ser verdaderos discípulos. Por eso, hermanos, que como les decía, si poseemos el campo, lo que hay en el campo es de nosotros. El verdadero discípulo tiene derecho al reino. El verdadero discípulo tiene derecho al reino. ¿Dónde lo vemos? Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 21, nos dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. El reino de los cielos, ¿qué dice? Es semejante a un tesoro. Y entonces Jesús le dice: y ven, sígueme tomando tu cruz. Eso de sígueme tomando tu cruz no es otra cosa que meternos al discipulado, empezar a ser discípulos de Jesús. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Ese tesoro que pertenece y que es comparado con el reino de los cielos. Por eso dice, entonces tendrás tesoro en el cielo. ¿Pero qué tengo que hacer? Dice, una cosa te falta, vende
todo lo que tienes. ¿Qué hizo este varón? Dice que cuando encontró y después que volvió a enterrar el tesoro, fue gozoso y vendió todo lo que tenía. Por eso es ahí donde entra la parte del discipulado. Por eso el campo, cuando yo renuncio a todo lo que tengo, a todo lo que soy, cuando yo dejo que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo en mi vida me llene y sea lo mejor, lo más importante y lo primero en mi vida, yo entonces paso a ser un discípulo, y como discípulo tengo derecho a ese campo donde está ese tesoro que representa el reino de Dios. Por eso este varón no se desesperó, no se preocupó por ir a comprar o conseguir dinero para comprar el tesoro. Él sabía: si tengo el campo, tengo el tesoro. Si tengo el campo, todo lo que hay en el campo también es mío. Por eso, si tú eres un discípulo, como discípulo tú tienes derecho al reino. Tienes derecho a lo que hay dentro del reino. Por eso es que Dios y Jesús siempre nos insistía en ser verdaderos discípulos. Por eso decía que cualquiera que no renuncie a lo que tiene no puede ser su discípulo. Y aquel que va, le sigue y toma su cruz. El tomar la cruz a veces no es tan sencillo. Eso nos va a generar tesoros en los cielos y nos va a hacer un discípulo de Jesús. Por eso, solo un verdadero discípulo dispone su fe para buscar el reino. Solamente un verdadero discípulo dispone su fe para buscar el reino. Por eso esta parábola le llamé la búsqueda con fe. Porque eso es lo que el discípulo tiene que hacer para poder ser parte y conseguir el reino de Dios. Un verdadero discípulo fiel, dispuesto a ser moldeado, dispuesto a aprender, dispuesto a pasar las pruebas, pero siempre sabiendo que quien lo sostiene, como decía Isaías 41, que el que le ayuda, que el que le da la fuerza, que el que lo sostiene es la mano poderosa de Dios, la mano, la diestra, la mano derecha de justicia de Dios. Por eso no desiste y continúa hasta que, como dice el apóstol Pablo, he acabado mi carrera, he guardado la fe y por demás me espera ahora la corona de justicia. Y esa corona, ¿dónde? ¿Para quiénes se les da una corona? Es a los reyes. ¿Y para qué se les da la corona a un rey? Para gobernar, ¿dónde? En un reino. Por eso así obtenemos nosotros el reino de Dios que Jesús vino a regalarnos por gracia, porque no podemos pagarlo con nada. Por eso el día de hoy yo te invito a que hoy, no sé cómo esté tu vida, no sé qué tan comprometido estás tú con Dios, qué tanto le has entregado a Dios, qué tanto has renunciado a lo que eres y a lo que tienes. ¿Dependes de Dios o dependes de tu economía? ¿Depende de tus conocimientos? ¿Dependes de tu influencia? Hoy es tiempo que decidas ser un verdadero discípulo de Jesús para obtener ese tesoro que es el reino de Dios. Y te invito a que juntos podamos orar. Y cierra tus ojos y vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda grabar en nuestro corazón esta palabra de tal modo que podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra y no solamente oidores. Que no se nos olvide, sino que lo tengamos presente, Señor, porque tú deseas que cada uno de nosotros sea un verdadero discípulo, dispuesto a renunciar a todo por estar en tu reino, porque la promesa y la bendición que nos espera es invaluable, es incalculable lo que tú quieres regalarnos. Nuestra salvación no la podemos pagar con nada. La sangre de tu Hijo no podemos pagarlo con nada. Por eso tú nos lo regalaste por gracia.
Y a través de la fe, Señor, nosotros buscamos tu reino para poder vivir dentro de él, Señor, dentro de tu voluntad y tus propósitos. Hoy te pedimos perdón si en algo nos hemos desviado, si no hemos querido renunciar a lo que somos. Porque dice tu palabra que el que quiera ser tu discípulo necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirte. Y muchas veces no nos negamos a nosotros mismos. Queremos seguir siendo lo que hasta el día de hoy, Señor, considerábamos que era lo mejor. Muchas veces no queremos renunciar a nuestros pensamientos, a nuestros conceptos, a las cosas que, Señor, no nos llevan a estar en tu reino. Hoy te pedimos que quites eso, todo ello de nuestra vida, de tal modo que podamos caminar como verdaderos discípulos, que podamos, Señor, tener esa búsqueda con fe que nos lleve a ser parte de tu reino. Gracias te damos, Señor, en esta hora y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden, una búsqueda con fe. Por eso Dios nos está invitando, Jesús nos está invitando el día de hoy a que seamos de los discípulos que no desmayan hasta alcanzar el reino. Espero que tú, que me escuchas, puedas considerar eso. Dios quiere que seas un discípulo que no desmaye hasta que alcance el reino de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.